Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué linda esta lectura, ciertamente, ¿verdad? Que a nosotros nos invita, nos anima. Hoy concluimos, ¿verdad? Con esto, nuestro caminar. Cristo como Rey del universo. Va a Cristo como Rey del universo. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. Pero sin embargo no entendéis, porque al final dice que el otro que estaba también dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A pesar, queridos amigos, de que los dos son ladrones, pero uno que está convencido que había sido, yo estoy pagando justamente lo malo que yo hice. El otro no, el otro se burla. Si tú eres el Mesías, vais a Mesías Bigondé. De aire yo a ver a llevar imagina entre los condenados, Aremanoa y Curusure. Vais a Mesías bebea. Si eres el Cristo, sálvate primero a ti mismo. Y sálvanos también a nosotros, entonces. Y aquí nos enseña y nos dice, sobre todo este otro que está implorando al final de cuentas: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Recibe, queridos amigos, de parte del Señor la salvación. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas dos frases nos tienen que ayudar, porque todo un camino en realidad el ciclo litúrgico con el primer domingo de Adviento el año pasado. Para llegar a la santidad, es decir, para llegar a Dios, para recuperar nuestra condición perdida a causa del pecado original, que es el pecado de la autosuficiencia. Se rasga el cielo, viene, nace, Navidad, encarnación. El Evangelio que nos deja, y así. Continúa esta historia. 33 domingo 34 bueno, aquí estamos llegando después de haber hecho un camino, después de haber hecho un esfuerzo. Enteroetea, ya participaba de años en Dúa, es como un capítulo, ¿verdad? De una historia, verdaderamente, de una historia de salvación. Yandego penovela bella ella en acá capítulo la ya un capítulo bella no entiende, veita más, a pesar de que vuelve a retomar. En esta historia de salvación, domingo a domingo, un capítulo dentro de nuestra historia, nosotros lo que conseguimos, queridos amigos, en este esfuerzo, en esta lucha, había sido nuestra propia salvación. Ojalá que hoy también el Señor
ante este pedido, este implorar al Señor que nosotros hacemos. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este día añade ya un gema a su reino, Cristo Rey del universo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amba eres itañandea, justamente porque ñande, ya güero guatajina coria lleva peñande yarañe erupibe. Pero yerureva de cueñande. Hicimos un camino y hoy nos encontramos aquí ante el Señor. Y el Señor nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea. Que así sea.